Buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Flores, estamos en el curso de psicología y el tema que vamos a ver el día de hoy es la imaginación, que abarca lo que es el pensamiento número 2. Cuando hablamos de imaginación tenemos que traer en nuestra mente lo que son películas, cuentos, novelas o algo que vimos por ahí por la calle que de pronto viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque la imaginación tiene que ver justamente con diversas imágenes, todas las imágenes que ustedes tengan, que vienen a su mente, que ustedes las manipulan. Por ejemplo, cuando el escritor hace su cuento o su novela, es en base a la realidad que coge algo de la realidad y le da un nuevo sentido. Como por ejemplo cuando hablamos de seres mágicos o hablamos por ejemplo de seres mitológicos. Entonces la pregunta es, ¿qué es la imaginación? Veamos por ejemplo. La imaginación es un proceso, ¿de acuerdo? Cognitivo. Es decir, si hablamos de un proceso cognitivo, estamos hablando de todo aquello que tenga que ver con la interpretación de nuestra mente. No se olvide que los procesos mentales se dividen en tres grupos: los cognitivos, los afectivos y el tercer grupo, ¿te acuerdas? Son los conativos o volitivos. Entonces, cuando hablamos nosotros de la imaginación, tenemos que ubicarla dentro de los procesos cognitivos. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste? Tiene tres funciones importantes. Por ejemplo, la organización, la formación y la reestructuración. ¿De qué, profe? De imágenes con formas nuevas. No te olvides de imágenes con formas nuevas. Es decir, existe una imagen en la realidad A y lo que yo voy a hacer es cambiarla y volverla una imagen B. Ejemplo, veo a una persona por la calle, de acuerdo, por la noche, no vi bien, vi una sombra que se movía y era una persona, pero de pronto en mi casa empiezo a imaginar y se me ocurre que pudo ser de repente, no lo sé, un fantasma, de repente un ser misterioso que anda por la calle por las noches. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso de la imaginación. Profe, ¿y la imaginación etimológicamente qué palabra viene? Mira, viene del latín imaginatio, lo voy a apuntar. Imaginatio, que significa reproducir las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la imaginación, les acabo de poner un ejemplo donde nuestra mente trae una imagen y le da un nuevo sentido. Ahora, no solamente hace la organización, la formación, sino que también reestructura. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, podemos construir hechos obviamente ficticios en nuestra mente. Por ejemplo, fui a un lugar X y de pronto no llegué a entrar de repente a una reunión, de repente a una fiesta o al cine con una chica que yo quedé, porque no se dio. ¿Qué hago? Yo le voy a dar un nuevo sentido a esa imagen. ¿Qué voy a hacer? En mi imaginación voy a, valga la redundancia, voy a imaginar que sí fui al cine con la chica, que sí vi la película. Nunca la vi, pero de repente vi la película por, no sé, reels, pequeños videos, entonces ya me hago una idea. Y luego me imagino que estuve con la chica. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos nosotros, por ejemplo, de que organizamos imágenes en nuestra mente, formamos imágenes también, ¿de acuerdo? Recuerden que todos los procesos cognitivos se encargan de interpretar la realidad, organizar. Jean Piaget hablaba de que nosotros en nuestra mente organizábamos toda la información, asimilábamos y acomodábamos también, ¿de acuerdo? Y sobre todo, imágenes con formas nuevas. Ese es el punto esencial, imágenes con formas nuevas, ¿de acuerdo? Vamos ahora a la segunda parte que está por acá, las características de la imaginación. ¿Cuáles son las características más relevantes que nosotros tenemos que saber con respecto a la imaginación? Por ejemplo, tiene como referente a la realidad. Es decir, yo cuando imagino, lo que voy a hacer es imaginar, pero de algo concreto, de algo que existe, de algo que está en la calle, de algo que sucedió, de un hecho objetivo. Por ejemplo, no sé si ustedes han estado al tanto sobre
las últimas noticias de la tensión, por ejemplo, chicos, entre Taiwán, Estados Unidos y China, ¿verdad? Se estaba mencionando la posible tercera guerra mundial. Ya la gente está imaginando posibles hechos. Profe, ¿y esa imaginación, esa construcción de imágenes, de dónde viene? De acá, mira, de la realidad. O sea, las imágenes que sacan que ya llegó el fin del mundo, ya nos vamos a morir todos, guerra nuclear, son imágenes que se están generando, que las estamos produciendo nosotros, pero vienen de un punto, ¿no? ¿Cuál es? La realidad. Hechos concretos sobre la cual utilizamos como materia prima para poder imaginar. Podríamos hablar muchos casos, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, sobre la política peruana, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es el ámbito de los personajes de televisión, ¿de acuerdo? Todo lo que esté a nuestro alrededor, absolutamente todo lo que esté a nuestro alrededor, es decir, la calle, familia, amigos, redes sociales, todo lo que esté circundando es un material que nosotros vamos a utilizar porque lo vamos a observar, vamos a interpretar, y sobre eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a justamente llevarlo a nuestra mente y producir imágenes nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ello, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos justamente tomando como referente la realidad. ¿Qué más? Creación de algo novedoso. Les decía en un comienzo, por ejemplo, cuando nosotros dibujamos algo, o de repente escribimos algo, o imaginamos algo en realidad. Lo que estamos haciendo en todos estos casos es usar la imaginación. ¿Y qué estoy haciendo en ello? Algo novedoso. Estoy creando algo nuevo. Y ese algo nuevo, ese algo novedoso, viene justamente de algo que ya existía. ¿De acuerdo? Eso que existía, ¿qué hago yo? Le doy una nueva forma, una nueva interpretación, manipulo la imagen y aparece justamente algo peculiar, algo original, algo novedoso. ¿De acuerdo? Creación de algo novedoso. Tercera característica, relación estrecha, o sea, quiere decir muy cercana, muy junta a la actividad práctica. ¿De quién? De nosotros, de los seres humanos, del hombre. Recuerden que la palabra hombre incluye tanto al varón como a la mujer, de todos los seres humanos, nuestra actividad práctica. Es decir, cuando yo utilizo la imaginación, se vincula justamente con todo aquello que nosotros hacemos. Por ejemplo, en estos momentos estoy yo grabando lo que es la clase para ustedes. Esto que estoy haciendo tiene que ver con la actividad práctica y de repente, no sé, se me imagina que me voy a volver famoso, que me voy a volver, no sé, voy a estar en los TikToks, qué sé yo. Vuelvo a repetir, la actividad práctica, la utilidad que yo le doy justamente a las acciones que tienen que ver con el día a día, me permiten justamente a mí tener como elemento primordial para poder imaginar. ¿De acuerdo? Imaginación y actividad práctica van de la mano siempre, están de manera conjunta. ¿De acuerdo? Siguiente característica, se vincula con la personalidad. Recuerden ustedes, todos nosotros, todos ustedes que están ahí viendo ese video, tienen una personalidad original. No hay dos personas con la misma personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto, profe, ¿cómo se vincula con la imaginación? Y es que la persona, la personita, chicos, de acuerdo, te voy a colocar por acá, tiene su personalidad y esta imagina cosas relacionadas a su propio ser. Es decir, a sus propias experiencias, a sus propias vivencias, sentimientos, pensamientos. En base a todo ello va a generar imágenes que otra persona probablemente no las produzca. La experiencia propia, nuestras vivencias, chicos, son la base principal para poder imaginar y construir imágenes. Como también, por ejemplo, el hecho de estar yo aquí es una experiencia para mí. Y en base a esto, puedo luego yo construir una imagen. Miren, les comparto. Estamos aquí grabando y de repente, no sé, no se abre el techo y hay otra grabadora desde arriba. ¿Se dan cuenta? Estoy generando una nueva imagen en base a la personalidad. Última característica,
tiene como base biológica el hemisferio derecho. Hemisferio derecho. Recuerden, el cerebro, ¿cuántos hemisferios tiene? A ver, doy 3 segundos. 3, 2, 1. Tiene 2. Tanto el derecho como el izquierdo. ¿Y por qué la imaginación, profe, se vincula con el hemisferio derecho? Porque recuerden, el hemisferio izquierdo se le llama también hemisferio científico. Tiene que ver con análisis, lógica, cálculo, razonamiento. Mientras que el hemisferio derecho se le llama hemisferio artístico. Y ese está vinculado con esto. Imaginación, con la creatividad, con el arte, con el dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del hemisferio derecho, es aquel que está justamente siendo utilizado, poniendo en práctica cuando ustedes están imaginando, cuando ustedes están manipulando imágenes, cuando ustedes construyen situaciones novedosas en su mente, o de repente lo plasman en una melodía, tan, 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 de repente eres dibujante, de repente bailas, de repente escribes poemas o historias, y ahí se está manifestando. Y esto que les acabo de comentar justamente nos lleva a otro punto. ¿Cuál es ese? El de acá. Formas de la imaginación. Hay dos formas de la imaginación. Tenemos, por ejemplo, la reproductora, como también tenemos la creadora. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, profe? Mira por acá. La reproductora, ¿por qué se llama reproductora? Porque reproduce. ¿Y qué reproduce, profe? Todo lo que tú captas por tus sentidos, sobre todo los 5 sentidos, los exteroceptivos. Ver, escuchar, por ejemplo, tocar, de acuerdo, degustar, olfatear, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a reproducir? Todo aquello que tú experimentas. Por ejemplo, el día de hoy yo almorcé tallarines verdes con una pechuga a la plancha, ¿de acuerdo? Entonces, más tarde en la noche, cuando nuevamente tenga hambre, mi mente va a reproducir la imagen de la tarde. Ojo, la está reproduciendo y estoy imaginando, está trayendo a mi mente justamente esa imagen. Es por eso, si te has dado cuenta, que la imaginación reproductora está muy vinculada a la memoria, al almacenamiento de la información que yo tengo y me permite de ahí extraer, recordar e imaginar también cómo no manipular la imagen, reproduciendo las experiencias que yo he ido acumulando. Por ejemplo, decimos que la imaginación reproductora lo que hace es captar los símbolos o signos. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando, profe? Estamos hablando del lenguaje, ¿de acuerdo? Estamos hablando del lenguaje. Y esos signos que están alrededor nuestro, como palabras, como lenguaje verbal, lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Estas imágenes van a ser, ¿de acuerdo?, el producto del lenguaje que nosotros utilizamos. Es decir, todo el lenguaje, signos, símbolos van a ser convertidos, transformados ¿en qué cosa? Imágenes. Imágenes, ¿de acuerdo? En imágenes. Entonces, es por eso que la imaginación reproductora tiene un montón de imágenes que reproduce de todas las cosas que nosotros vamos experimentando, ¿de acuerdo? Imaginación reproductora, no te olvides. Profe, ¿y qué diferencia hay con la creadora? Ah, mira, ¿qué te he colocado aquí en la pizarrita? Parte de lo convencional y se va hacia algo novedoso. ¿Qué significa convencional? Lo que ya todo el mundo conoce, lo que ya está establecido. No es nada novedoso, todo el mundo lo sabe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que parta de lo convencional a lo novedoso. Te pregunto, ¿reproduce? No, ya no va a reproducir. ¿Qué es lo que va a hacer? En base a eso que ya existe, le va a dar una nueva forma, le va a dar una nueva interpretación. Y sobre la base de ello va a generar una nueva imagen. Por eso se llama creadora.
¿De acuerdo? Por ejemplo, chicos, para ustedes de repente que ven animes, no sé, se me ocurre, existía, por ejemplo, el Dragon Ball convencional, el Z, y luego algo novedoso, el Super. ¿De acuerdo? Existe una película, por ejemplo, que se estrenó hace mucho tiempo y nuevamente sacan un remake, algo novedoso, le agregan algo original. ¿A qué películas me puede ocurrir? Estaba viendo, por ejemplo, en las redes sociales que va a salir una película llamada El Depredador, una nueva secuela, o precuela, no recuerdo muy bien, de esta película que ya es antigua. Entonces, ¿qué hacemos? De algo que ya existía, lo utilizamos para poder generar y producir algo novedoso. ¿De qué estamos hablando ahí? Ya no de la reproductora, ya no. Estamos hablando ahora de la creadora. ¿Por qué? Porque estás creando, estás generando una nueva imagen. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al último punto, que es el desarrollo de la imaginación. Desarrollo de la imaginación. Mira, cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo la imaginación va desarrollándose de menos a más? Repito, de menos a más. ¿De menos a más? Sí, en cuanto a nuestro desarrollo humano. Es decir, desde que somos pequeños hasta, por ejemplo, la adolescencia, la juventud, la adultez. Allá, por supuesto. Entonces, profe, ¿desde dónde se considera lo que es la imaginación? De la etapa preescolar, estamos hablando 3 años. 3 años. Si hablamos de 3 años, ¿estamos hablando de niños o infantes? ¿Niños o infantes? Te lo dejo a ver. 3, 2, 1. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta es infantes. Recuerden que la infancia es hasta los 5, 6, 7 y luego entramos ya a la niñez. O sea, estamos hablando de infantes. Etapa preescolar. ¿Qué es lo característico en esta etapa con respecto a la imaginación? Lo característico es esto, mira, el famosísimo llamado juego simbólico. El juego simbólico. ¿Y qué es el juego simbólico, profesor? Cuando estas criaturitas lindas agarran, por ejemplo, permítame, esta regla que está acá, y en vez de que sea una regla, lo utilizan como una espada. O de repente como un caballito. O de repente como una especie de escopeta o bazooka, o lo que se les ocurra. ¿Qué significa esto? Están usando su imaginación. ¿Para qué? Para poder transformar lo que está en la realidad y darle un sentido fantástico. ¿Ven? ¿Se dan cuenta el uso de la imaginación en los infantes? Pasamos ahora a la etapa escolar. La escolar ya está abarcando lo que es de 7 a 8 años. Profe, usted me dijo que los anteriores eran infantes. Sí, así es correcto. Y los que tienen entre 7 a 8 ya no serán infantes. Pues, ¿qué son? Niños. ¿Qué es lo característico ya propio de los niños? ¿Sabes qué es lo característico, lo propio, lo único? Que ellos, en cuanto a la imaginación, recuerda, ya no están tan pegados a la fantasía, están más pegados a la realidad. Lo que ven es lo que existe. Es por ello que ellos ya no usan el juego simbólico. Ellos van a acercarse más a lo que es la realidad. Ellos van a buscar modelos más reales, que existan, van a tratar de imitar la realidad, pero basándose en lo que ellos ven, lo concreto, ya no la fantasía propia de los infantes, ¿de acuerdo? Y por último, los adolescentes. No le he puesto la edad, tú sabes de qué edad abarca, ¿sí o no? Aproximadamente entre los 12 años hasta los 18 o 19. El adolescente, ¿qué hace, profe? ¿Qué es lo característico en él? Que el adolescente ya no va a buscar modelos reales, sino que va a buscar la perfección de cómo justamente aplicar la imaginación. Muchos adolescentes, ustedes también, por ejemplo, dejan de lado ciertas prácticas como los dibujos que algunos hacían en esta etapa, ¿de acuerdo? O de repente el escribir, porque son un poco más perfeccionistas. Quisieran hacerlo de la mejor forma posible. Por lo tanto, como buscan más perfección, se alejan un poco de la parte práctica y se inmiscuyen más en lo que es en el plano abstracto. Entonces, como ustedes pueden ver,
cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia, perdón, de la imaginación, tenemos lo que es la etapa preescolar, escolar y la adolescencia. Bueno chicos, esto ha sido lo que es la sesión con respecto a la imaginación, que es Pensamiento 2. Mi nombre es Javier Flores, espero que el video sea muy útil para ustedes. Nos vemos, cuídense mucho.